dulce consolador en los momentos de aflicción, claridad plena en medio de la oscuridad, manantial de agua en medio del desierto. En tu presencia santa te entrego mi corazón, y que mis labios nunca cesen de entonar esta oración. Bienvenidos, queridos hermanos, nuevamente a nuestra catequesis parroquial. Tengan ustedes muy buenas tardes. Ya habíamos iniciado en la catequesis anterior el segundo capítulo de la carta apostólica del Papa Francisco con relación al llamado a la santidad de su carta apostólica. En la catequesis anterior habíamos hablado, iniciamos el estudio sobre el gnosticismo, una ideología engañosa, hereje, y habíamos hablado de la primera característica del gnosticismo, que era una mente sin Dios y sin carne. Pues bien, hoy vamos a hablar de la segunda característica, pero antes nos ponemos en manos del Espíritu del Señor para que nos ilumine y abra nuestros corazones y podamos nosotros comprender lo que Dios quiere para bien de su iglesia y de nuestras almas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todas las cosas serán creadas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con las luces de tu Espíritu Santo, concédenos gustar las cosas rectas según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos hermanos, la segunda característica de esta corriente ideológica, de estos herejes, de los gnósticos, esta segunda característica nos habla que ellos tienen una doctrina sin misterio. Una doctrina sin misterio. El gnosticismo es una de las peores ideologías que existen en el mundo. Una de las peores ideologías que existen en el mundo. ¿Por qué nosotros confirmamos eso? ¿Por qué el Papa Francisco en su carta confirma que es una de las peores ideologías? ¿Por qué? En primer lugar, nos dice nuestro querido Papa que exalta indebidamente el conocimiento o una determinada experiencia, considera su propia visión de la realidad, que es la perfección. Ellos se creen perfectos. Ellos ya vivieron una experiencia con la naturaleza, una experiencia con el uso de la razón, del pensamiento. Entonces ellos lo manifiestan a los demás. Y como esa experiencia les alegra supuestamente y les conforta, les ilumina, entonces ellos se creen perfectos. Y recordemos, queridos hermanos, que la santidad necesita, fíjense bien, de la asistencia del Señor, alcanzar la santidad. No decir que es que yo soy perfecto porque yo leí la enciclopedia completa, porque a través de mis ojos he razonado lo que he visto en las calles, en las familias, en el centro de trabajo, y entonces yo pienso que esto es culpa del mismo hombre,
E imagínense lo siguiente, que los gnósticos ni tan siquiera hablan de pecado. Si no hablan de Dios, mucho menos van a hablar de pecado. Ellos dicen de que lo que le suceda a la sociedad, de lo que le suceda a X persona, a ellos no les interesa porque ellos son perfectos. Esa no es culpa de ellos. Eso es culpa de cada uno de nosotros, lo que suceda. Entonces ellos son perfectos. Aparte de que se creen superior y que son capaces de dominar la mente de los demás, ellos se alegran ellos mismos diciendo, se llenan la boca diciendo de que ellos son los únicos perfectos sobre la faz de la tierra. Entonces, queridos hermanos, indebidamente exaltan el conocimiento. ¿Ves? Porque la perfección, como decía las Santas Escrituras, decía nuestro Señor Jesús, que santo y perfecto es Dios. Ni Él se arrogó eso, siendo el Hijo de Dios. Decir que Él era mejor que Dios. Jesucristo nunca dijo que Él era el único perfecto, que Él era el único santo, jamás, nunca. Siendo el Hijo de Dios, nunca se creyó más perfecto que su Padre. En cambio, mostró ese corazón, mostró verdaderamente ese misterio de amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y debemos de preguntarnos nosotros, ¿realmente Dios nos ama? Sí. Yo contestaría que sí. Y es deber nuestro, para alcanzar la santidad, para luchar contra estas corrientes de herejes, darle gracias a Dios todos los días por ese misterioso amor que está presente siempre en nosotros. Somos imperfectos. Aquí todos los seres humanos somos imperfectos. Los que estamos dentro de la iglesia, los que no están dentro de la iglesia, somos imperfectos. No podemos ser herejes de decir que somos perfectos como ellos. Lo que sí se puede asegurar es que esta corriente peligrosa, dice el Papa, la peor ideología, es falsa. Viven una alegría falsa. Ellos no exaltan la grandeza de Dios, sino la grandeza de su pensamiento, la grandeza de su persona. También podemos asegurar que es una herejía, dice, siempre tiene respuestas para todo. Los gnósticos, para todo tienen respuesta. Para todas las preguntas tienen respuesta. Tienen preguntas que por qué el terremoto. Ellos responden. Tienen preguntas que por qué se dio el tsunami. Ellos responden. Tienen respuesta que por qué se está dando la pandemia en la actualidad. Cuando verdaderamente se deberían de preguntar ellos si pueden alcanzar la santidad. Entonces, es una ideología engañosa, dice el Papa, porque se disfraza de una espiritualidad descarnada. Una espiritualidad descarnada. Ellos no sienten lo que está pasando en cada ser. Ellos no sienten lo que está viviendo cada sociedad, cada pueblo en el mundo. Como son tan perfectos, como bañan su puerta con aguas de mar, como lavan la acera con arena de mar, como cuelgan una estrella dibujada. Hasta donde yo he leído, ellos adoran los astros. Y esas respuestas que ellos dan es parte de su mente, falsa, engañosa. Y mucha gente se cree. Mucha gente se cree. E incluso los que vienen a misa, los que estamos en comunidad, nos dejamos engañar
por este tipo de gente. Tenemos vecinos. No podemos tapar el sol con un dedo. En Corinto tenemos gente que vive de hereje, practicando esa ideología engañosa. Y cuidado, queridos hermanos, porque ellos, los gnósticos, quieren domesticar el misterio de Dios. Quieren domesticar el misterio de Dios. El misterio de la existencia de Dios no es un gato, no es un perro, no es un cerdo. Y ellos no tienen respuesta, porque no han dado respuesta al misterio de Dios. Por eso es que ellos, tan perfectos se creen, que dicen, por último, que Dios nada tiene que accionar en la vida del ser humano ni en el mundo. Ellos no tienen una iglesia. Por eso es que ellos no sienten. Fíjense bien, no viven la necesidad de los demás. Ellos, los gnósticos, quieren domesticar, dije, el misterio de Dios. Tanto el misterio de Dios y el misterio de su gracia, como el misterio de la vida de los demás. Nosotros, creados por Dios, en el infinito misterio del amor, también somos misterio, cada uno de nosotros, que solo Dios comprende. Yo no tengo por qué comprender lo que le está pasando a los demás sin penetrar a través de la ayuda del Espíritu del Señor ese dolor que experimenta cada ser humano y que lleva a acercarse a los demás, como lo han hecho tantos santos, lo dijimos en la catequesis pasada, a levantar a un enfermo de la calle, a darle de comer a un preso, a ayudar al desnudo a mudarlo. Ellos no lo hacen. Entonces ellos quieren domesticar el misterio de Dios, el misterio de su gracia, como el misterio de la vida de los demás. Siempre tienen, dije hace rato, una respuesta para todas las preguntas. Y demuestran que no están en su sano camino. Fíjense bien, ellos no están en el sano camino. Ellos están perdidos, están equivocados. Y es posible que sean falsos profetas. Vean qué interesante esto que voy a compartir con ustedes. Ellos no tienen iglesia, ellos son un grupo ideológico de herejes, los gnósticos. Pero dicen y confirman de que entre su grupo hay profetas. ¿Será cierto eso? Los profetas solamente los regala Dios. Regaló Dios a su pueblo verdaderos profetas. Pero un grupo que niega la trascendencia de ese ser creador, amoroso, no pueden tener profeta. Entonces ellos mismos se engañan, ¿verdad? Falsos profetas que usan la religión para conveniencia propia. Para conveniencia propia. Una vez yo recuerdo, queridos hermanos, mi papá tenía un amigo que era gnóstico. Tenía como 14, 15 años yo. Y miren que no entraba en la camioneta. Hermoso. La esposa el mismo grueso de él. Y los hijos en los mejores colegios. Y una vez invitaron a mi papá. Y la observación que mi papá me hizo a mí y a mi familia en el comedor fue: ¿qué cosa? Dice. El que dirige ese grupo, mi amigo, es gordo. Y los que están alrededor de él son flacos. Yo creo que ustedes mejor que nadie comprenden este relato que les estoy haciendo. Falsos profetas que usan la religión en beneficio, en su beneficio propio, al servicio de su razonamiento psicológico y mentales. Tienen la capacidad. Fíjense que cómo el diablo les permite a ellos dominar la mente de los demás. Los pierden completamente.
Pero nosotros no podemos dejarnos perder. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la asistencia, el regalo más grande que Jesucristo, al regresar al Padre, nos dio, su Espíritu, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo consolador, el Espíritu Santo santificador, el Espíritu Santo que nos enseña a discernir, a vivir en nuestros hermanos ese Cristo sufriente, a asistir a nuestros hermanos que son otro Cristo sufriente, a poder encauzar en el verdadero camino de la santidad a los demás. Sean santos como yo soy santo, dice el Señor. Y por lo tanto, los que son santos, todos los santos nunca se creyeron superiores a Dios. Y los santos nunca tomaron decisiones o realizaron alguna acción en la tierra sin haber invocado el Espíritu de Dios, sin haber hecho uso del discernimiento. Estos peligrosos herejes ni tan siquiera han leído el Evangelio, ningún Evangelio. Porque si ellos los hubiesen leído, se hubieran dado cuenta que Jesús, siendo Hijo de Dios, decía a su pueblo: sean santos como mi Padre lo es. Y nunca dijo: sean santos como yo. Entonces, ellos también pretenden afirmar que la razón supera la fe. Que la razón supera la fe. Y nos hacemos una pregunta: ¿por qué tantos y tantos enfermos que se presentaron delante de Jesús sanaron? ¿Porque así lo pensó Jesús? No. Porque así lo deseó el corazón. Lo deseó el corazón de cada enfermo sufriendo. Y le preguntaba a Jesús: ¿tienes fe? Sí, Señor. Queda sanado. Vete y no vuelvas a pecar. Entonces, no es posible que estos señores vayan a decir, que pretendan afirmar que la razón supera la fe. Ni tampoco vamos a pelear diciendo: a ver, ven y demostrame esto. No, sé que yo con solo saber que no creen, que viven de una vida de inmanencia, que es el total y consciente rechazo a la trascendencia. Fíjense bien, ellos solo usan la mente, la razón. La mente, la razón, lo que ellos piensan. Y entonces ellos pretenden definir dónde no está Dios. No es una herejía, es una herejía. Porque ellos pretenden definir dónde no está Dios. Para ellos Dios no está en el balde de agua. El mar es superior a Dios. Ahí no está Dios, dicen ellos. Pero nosotros tenemos la certeza. Nuestro Señor, a sus discípulos, a todos los que hemos creído en Él, nos enseñó a creer en que Dios está en la vida de todos. Dios está en la vida de todos. Y lo sentimos por la fe. Lo sentimos por la fe. Porque el Espíritu de Dios, ¿verdad?, lo sentimos por la fe. Porque nos dejamos llevar por el Espíritu. Nos dejamos llevar por el Espíritu más que por nuestros razonamientos. Nos dejamos llevar
por el Espíritu, guiar por ese Espíritu, más que por nuestros razonamientos. Podemos y debemos buscar a Dios en toda la vida humana. No lo busquemos en una piedra. No lo busquemos en un balde de agua de mar. No lo busquemos en un pétalo de rosa, en un limón partido. Busquemos a Dios en toda su creación, la creación humana, y que todos fueron creados por el mismo Dios. Todos fuimos creados por el mismo Dios. Y que Él conoce cada uno de nuestros movimientos, de nuestros pensamientos. Alimentamos nuestra vida de fe creyendo que su Hijo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y que llegar a la santidad es nuestra meta. Ser santos para un día alabar con todos aquellos en el cielo al Dios creador de la vida humana. Queridos hermanos, que sea de mucho provecho nuestra catequesis, agradeciéndoles por su atención, no solamente a nuestros hermanos de comunidad, sino a todos los que nos siguen por este canal. Nos encomendamos a la Santísima Virgen María. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches.